Bueno, continuando con nuestro libro de La máquina del tiempo de H. G. Wells. Vamos a iniciar lo que es el capítulo 3. Vamos a ver, el capítulo 3. Vamos, aquí está. Capítulo 3. El jueves pasado les expliqué a algunos de ustedes los principios de la máquina del tiempo y les mostré el aparato incompleto en el taller. Lo cierto es que ahora está un poco desgastada por el viaje. Una de las barras de marfil está rajada y una barra de latón está torcida, pero el resto está bastante entero. Esperaba terminarla el viernes. Sin embargo, el viernes, cuando la tenía prácticamente montada, me di cuenta de que a una de las barras de níquel le faltaban más de 2 centímetros y tuve que mandarla a que la rehicieran. Así que el aparato no estuvo completo hasta esta mañana. Eran las 10 en punto del día de hoy cuando la primera máquina del tiempo empezó su andadura. Le di el último toque, comprobé todas las tuercas, puse una gota más de aceite en la barra de cuarzo y me senté en la silla. Supongo que un suicida, en momento de llevarse una pistola a la sien, estará tan intrigado por lo que va a ocurrir como lo estaba yo entonces. Agarré la palanca, de inicio con una mano y la de parada con la otra. Empujé la primera y casi de inmediato la segunda. Me pareció que daba vueltas. Me dio la impresión de que me caía, como en una pesadilla, y mirando a mi alrededor vi el laboratorio exactamente igual que antes. ¿Había ocurrido algo? Por un instante sospeché que mi intelecto me había engañado. Entonces me fijé en el reloj. Un segundo antes me había parecido, marcaba las 10:02 y ahora eran casi las 3:30. Tomé aliento, apreté la mandíbula, agarré la palanca de inicio con ambas manos y salí disparado con un ruido sordo. El laboratorio se volvió borroso y se oscureció. La señora Watchett entró y se dirigió, al parecer, sin verme, hacia la puerta del jardín. Supongo que tardó un minuto o así en cruzar la habitación, pero me pareció que iba disparada como un cohete. Empujé la palanca hasta el final. Se hizo de noche como si hubiera apagado una lámpara, y al momento se hizo de día, otra vez. El laboratorio se volvió vago y borroso, y luego fue desvaneciéndose cada vez más. Oscureció hasta la noche del día siguiente. Luego se hizo otra vez de día, otra vez de noche, de día otra vez, cada vez más rápido. Un murmullo se arremolinaba en mis oídos y se apoderó de mí un estado de confusión extraño y mudo. Temo que no puedo transmitir las sensaciones particulares del viaje en el tiempo. Son demasiado desagradables. Se produce una sensación exactamente igual a la que se tiene en una montaña rusa, de movimiento precipitado e inevitable. Sentí la misma expectativa horrible de choque inminente. Al aumentar el ritmo, la noche seguía al día como el aleteo de una
de un ala negra. El débil inicio del laboratorio parecía apartarse de mí, y vi que el sol corría a toda velocidad por el cielo, saltando a cada minuto, y cada minuto señalaba un día. Supuse que el laboratorio había quedado destruido y había salido al aire libre. Me pareció ver un andamio, pero ya iba demasiado rápido para ser consciente de ningún elemento móvil. El caracol más lento que pasara arrastrándose iría demasiado acelerado para mí. La sucesión centellante de oscuridad y luz me hacía demasiado daño a la vista. Entonces, en las oscuridades intermitentes, vi que la luna completaba a toda velocidad sus cuartos y pasaba de nueva a llena, y me pareció atisbar las estrellas que la rodeaban. En ese momento, al seguir avanzando, todavía ganando velocidad, la palpitación del día y la noche se fundió en un solo gris continuo. El cielo adoptó una maravillosa profundidad azul, un color espléndido y luminoso, como el del comienzo del anochecer. El sol que se agitaba se convirtió en un rayo de fuego, un arco brillante en el espacio, la luna en una franja fluctuante aún más imprecisa, y ya no veía las estrellas salvo algún que otro círculo brillante que parpadeaba sobre el fondo azul. El paisaje era neblinoso e indefinido. Yo seguía en la colina sobre la que ahora se asienta esta casa, y el saliente se alzaba por encima de mí, desdibujando en gris. Vi crecer algunos árboles que cambiaban como nubes de vapor, ahora marrones, ahora verdes, crecían, se extendían, se estremecían y morían. Vi edificios enormes alzarse, tenues y hermosos, y pasar como sueños. La superficie entera de la tierra parecía cambiada, fundiéndose y fluyendo bajo mis ojos. Las manecillas de los contadores que registraban mi velocidad corrían cada vez más. En ese momento noté que el cinturón solar oscilaba arriba y abajo, de solsticio en solsticio, en menos de un minuto. Por tanto, mi ritmo era de más de un año por minuto, y a cada minuto la nieve blanca centellaba a través del mundo y desaparecía, seguida de un verde luminoso y breve de primavera. Las sensaciones desagradables del comienzo ya resultaban menos agudas y acabaron confluyendo en una especie de euforia histérica. Noté una oscilación torpe, intensa de la máquina que no era capaz de explicarme, pero estaba demasiado confundido para prestarle atención, así que, llevado por una especie de locura, me lancé hacia el futuro. Al principio, apenas me planteé detenerme, apenas pensaba en nada salvo en estas nuevas sensaciones, pero en ese momento una nueva sucesión de impresiones surgió en mi mente, cierta curiosidad y con ella cierto temor, hasta que acabaron apoderándose de mí. Qué extraños progresos de la humanidad, qué avances maravillosos respecto a nuestra civilización rudimentaria, pensé, no aparecerían cuando me preparara a mirar el mundo vago y fugaz que corría y fluctuaba ante mis ojos, y vi una construcción majestuosa y espléndida alzándose a mi alrededor, más descomunal que cualquiera de los edificios de nuestra época, y aún así parecía hecha de brillo y neblina.
Vi un verde muy intenso, remontando la ladera y permanecer en ella sin que hubiera ningún intervalo invernal. Incluso a través del velo de mi confusión, la tierra parecía muy hermosa, y así fue como mi mente decidió parar. El riesgo más peculiar radicaba en la posibilidad de encontrar alguna sustancia en el espacio que la máquina o yo ocupáramos. Mientras viajara a gran velocidad a través del tiempo, este asunto apenas importaba, ya que me hallaba, por así decirlo, atenuado. Me desplazaba como el vapor a través de los intersticios de las sustancias que se interpusieran. Pero si me tenía, me introduciría molécula a molécula en lo que se encontrara en mi camino. Mis átomos entrarían en contacto con los del obstáculo de tal modo que se produciría una reacción química profunda, posiblemente una explosión de largo alcance, de modo que mi aparato y yo explotaríamos y saldríamos disparados fuera de todas las dimensiones posibles hacia lo desconocido. Había recordado esta posibilidad una y otra vez mientras construía la máquina, pero entonces la había aceptado alegremente como un riesgo inevitable, como uno de los riesgos que el hombre tiene que correr. Ahora que el riesgo era seguro, ya no lo veía con la misma alegría. Lo cierto es que, sin darme cuenta, la extrañeza absoluta de todo, las vibraciones y los balanceos compulsivos de la máquina, y sobre todo la sensación de estar cayendo sin parar, me habían alterado totalmente los nervios. Me dije que no podría detenerme nunca, y en un arranque de mal genio decidí parar de inmediato. Como un estúpido impaciente, empujé la palanca hasta el final y el aparato se puso a dar vueltas precipitadamente, por lo que salí disparado de cabeza. Oí un trueno. Debí de quedarme pasmado un instante. Una implacable granizada silbaba a mi alrededor y me hallaba sentado sobre hierba blanda delante de la máquina volcada. Todo parecía gris aún, pero en ese momento me percaté de que la confusión que notaban mis oídos había desaparecido. Miré a mi alrededor. Me encontraba en lo que parecía el pequeño pedazo de césped de un jardín rodeado de arbustos de redondedros, y me fijé en que sus flores malva y púrpura caían como gotas de lluvia debido al golpeteo del granizo que rebotaba y bailaba procedente de una nube situada encima de la máquina y barría la tierra como si fuera humo. Enseguida estuve calado hasta los huesos. Menuda hospitalidad con un hombre que ha viajado durante incontables años para veros, comenté. En ese momento pensé en lo estúpido que era por mojarme. Me puse en pie y miré a mi alrededor. Una figura colosal, al parecer tallada en piedra blanca, se alzaba indefinida, más allá de los rododendros a través del brumoso aguacero, pero el resto de lo que pudiera haber en aquel mundo resultaba invisible. Me costaría describir lo que sentía. Cuando las columnas de granizo se fueron diluyendo, vi la figura blanca con más claridad. Era muy grande, pues un abedul plateado solo le alcanzaba al hombro. Era de mármol blanco y parecía una esfinge alada, pero las alas, en vez de llevarlas verticales a los lados, las tenía extendidas
como si planeara cernerse. El pedestal, que me dio la impresión de que era de bronce, estaba cubierto de verdín. Quiso el azar que el rostro estuviera orientado hacia mí. Sus ojos vacíos parecían vigilarme y se dibujaba una débil sonrisa en sus labios. Estaba muy erosionada, lo que le confería un desagradable aspecto enfermizo. Me quedé mirándola, no mucho rato, medio minuto, quizá, o media hora. Parecía avanzar y retroceder según si el granizo que caía ante ella se volvía más denso o más fino. Acabé apartando la mirada un instante y vi que la cortina de granizo se había deshilachado y que el cielo se estaba iluminando con la promesa del sol. Volví a alzar la vista hacia la figura blanca agachada y de repente comprendí la temeridad absoluta que representaba mi viaje, que aparecería cuando la cortina brumosa se hubiera retirado del todo, que no debía de haberles ocurrido a los hombres, y si la crueldad había devenido una pasión común, y si en ese intervalo de tiempo la raza humana había perdido su humanidad y había pasado a ser algo inhumano, adverso y dotado de un poder abrumador, puede que yo le pareciera un antiguo animal salvaje de lo más espantoso y repugnante para los semejantes, una criatura asquerosa a la que hay que eliminar sin miramientos. Empecé a ver otras formas descomunales, edificios enormes con parapetos complicados y columnas elevadas, mientras se me aparecía una ladera boscosa al aminorar la tormenta. Me entró un ataque de pánico. Me volví frenético hacia la máquina del tiempo y traté de volver a ponerla en pie, mientras los rayos del sol atravesaron la tormenta. Se apartó el aguacero gris y se desvaneció como las ropas que arrastra un fantasma. Por encima de mí, en el azul intenso del cielo veraniego, los restos débiles y marrones de unas nubes se arremolinaron hacia la nada. Cerca de mí, los grandes edificios se destacaban, claros y nítidos, brillaban con la humedad de la tormenta y resaltaban en blanco debido al granizo sin fundir apilado en su camino. Me sentí desnudo en un mundo extraño. Me sentí como quizá se siente un pájaro en el aire despejado, a sabiendas de que el halcón lo sobrevuela y se abatirá sobre él. Mi miedo se convirtió en frenesí. Tomé aire, apreté los dientes y volví a forcejear con la máquina, presionando con la muñeca y la rodilla. Se dio a mi esfuerzo desesperado y se dio la vuelta, golpeándome violentamente. Con una mano en el asiento y la otra en la palanca, me quedé de pie jadeando, dispuesto a volver a montarme. Pero al replantearme una pronta retirada, recuperé el coraje. Miré con más curiosidad y menos temor en dirección al mundo del futuro remoto. En una abertura circular, en lo alto de la pared de la casa más cercana, vi un grupo de figuras vestidas con ropajes suaves y suntuosos. Me habían visto y me miraban directamente. Entonces oí unas voces que se acercaban. A través de los arbustos, junto a la esfinge blanca, se acercaban las cabezas y los hombres de unos hombres y los hombros de unos hombres que corrían. Uno de ellos salió al camino que conducía al césped donde me encontraba con mi máquina. Era una criatura menuda, puede que de 1,25 metros, vestida con una túnica púrpura, ceñida con un cinturón de cuero.
Calzaba unas sandalias o unos coturnos, no lograba distinguirlo muy bien. Llevaba las piernas desnudas hasta las rodillas y la cabeza descubierta. Al fijarme en eso, me di cuenta por primera vez de lo cálido que era el aire. Me pareció una criatura muy hermosa y grácil, pero indescriptiblemente débil. Su rostro enrojecido me recordó al de los tísicos más bellos, poseedores de esa hermosura ética de la que tanto oíamos hablar. Al verlo recuperé de repente la confianza y aparté las manos de la máquina. Capítulo 4. Al segundo nos hallábamos cara a cara, esa criatura frágil del futuro y yo. Se acercó a mí y se rió ante mis ojos. La ausencia de cualquier atisbo de miedo en su comportamiento me sorprendió de inmediato. Entonces se volvió hacia los otros dos que la seguían y les habló en una lengua extraña, muy dulce y líquida. Se estaban acercando otros y en ese momento me rodeó un grupito de unas 8 o 10 de estas criaturas exquisitas. Uno de ellos se dirigió a mí. Me percaté, por raro que parezca, de que mi voz era demasiado áspera y profunda para ellos. El hombrecito dio un paso adelante, dudó, me tocó la mano. Entonces sentí otros tentaculitos suaves en la espalda y los hombros. Querían asegurarse de que era real. No había nada alarmante en todo aquello. De hecho, aquellas personitas hermosas tenían algo que inspiraba confianza, cierta delicadeza elegante, cierta soltura infantil, y además parecían tan frágiles que era capaz de imaginarme arrojado a una docena de ellos al suelo como si fueran bolos, pero hice un movimiento brusco de advertencia cuando vi sus manitas rosadas tocando la máquina del tiempo. Por suerte me acordé antes de que fuera demasiado tarde de un peligro que había olvidado. Aquellas personitas hermosas tienen algo que inspiraba confianza, cierta delicadeza elegante, cierta soltura infantil. Metí las manos por encima de las varas de la máquina, desenrosqué las pequeñas palancas que la pondrían en marcha y me las guardé en el bolsillo. Luego me volví para ver qué podía hacer para comunicarme. Y entonces, al fijarme con más detenimiento en sus rasgos, detecté algunas peculiaridades más de su belleza, propia de la porcelana de Dresde. Su cabello, todo rizado, acababa abruptamente en el cuello, y las mejillas no tenían ni el más leve rastro de vello en la cara, y sus orejas eran singularmente diminutas. Tenían la boca pequeña, con brillantes labios rojos más bien finos, y sus barbillas diminutas acababan en punta. Sus ojos eran grandes y afables, y aunque esto puede parecer egotismo por mi parte, me pareció ya entonces que mostraban menos interés del que podría haber esperado por su parte. Como no hacía ningún esfuerzo por comunicarse conmigo, sino que se limitaban a rodearme sonriendo y hablando mediante suaves arrullos los unos con los otros, inicié la conversación. Señalé la máquina del tiempo y a mí mismo. Entonces, al dudar un instante sobre cómo expresar el tiempo, señalé el sol. De inmediato, una figurita extrañamente hermosa, vestida a cuadros púrpuras y blancos, siguió mi gesto y me sorprendió cuando imitó el ruido del trueno. Me quedé estupefacto un instante, aunque la trascendencia de su gesto quedaba bastante clara.
La cuestión se me planteó bruscamente. ¿Eran estúpidas esas criaturas? No se pueden figurar cuánto me afectó. Verán, siempre me había imaginado que las gentes del año 800, 2000 y pico estarían increíblemente adelantadas en cuanto a conocimientos, artes y todo lo demás. Y entonces uno de ellos me hacía de repente una pregunta con la que demostraba tener el intelecto de uno de nuestros niños de 5 años. Me preguntaba, de hecho, si había venido del sol en una tormenta. Tuve que desechar la opinión que me había formado a partir de sus ropas, sus extremidades delicadas y ligeras y sus rasgos frágiles. Sentí como la decepción se apoderaba de mí. Por un instante pensé que había construido la máquina del tiempo en vano. Asentí, señalé en dirección al sol y les ofrecí una interpretación tan vivida del trueno que se sorprendieron. Todos retrocedieron un paso y se inclinaron. Entonces uno se acercó riéndose, ofreciéndome una guirnalda de bonitas flores totalmente nuevas y me la puso alrededor del cuello. La idea fue recibida con aplausos melodiosos y en ese momento todos se pusieron a correr arriba y abajo en busca de flores y me las arrojaban encima entre risas hasta que quedé casi sepultado por ellas. Ustedes, que no han visto cosa igual, apenas pueden imaginarse qué flores tan delicadas y maravillosas habían creado los incontables años de cultura. Entonces alguien sugirió que su juguete debería exhibirse en el edificio más próximo, y así me condujeron más allá de la esfinge de mármol blanco, que parecía haberse dedicado a observar mi perplejidad durante todo aquel tiempo con una sonrisa, hacia un enorme edificio gris de piedra desgastada. Al seguirlos, me sobrevino el recuerdo de mis confiadas expectativas de una posteridad profundamente solemne e intelectual, junto con una sensación de júbilo irresistible. El edificio tenía una entrada enorme y en conjunto poseía unas dimensiones colosales. Como es lógico, mi atención se centraba en la multitud creciente de personitas y en los grandes portales que se abrían ante mí, oscuros y misteriosos. La impresión general del mundo que veía por encima de sus cabezas era la de una inmensidad enmarañada de arbustos y flores hermosas, un jardín que llevara tiempo descuidado, pero desprovisto, no obstante, de malas hierbas. Vi varias espigas altas de extrañas flores blancas, que debían de medir más de 30 centímetros, repartidas entre la proliferación de pétalos pálidos. Se iban dispersando como si fueran silvestres entre los arbustos multicolores, pero como he dicho, no las examiné con atención en ese instante. La máquina del tiempo quedó abandonada en el césped entre los rododendros. El arco de la puerta estaba profundamente tallado, pero por supuesto no pude observar la talla con atención, aunque al pasar me pareció ver indicios de antiguos adornos fenicios y me sorprendió que estuvieran muy rotos y desgastados. Otras tantas personas vestidas de colores brillantes salieron a mi encuentro en la puerta y así entramos. La ropa sucia del siglo XIX me otorgaba un aspecto bastante grotesco, pero además iba engalanado con flores y me rodeaba una masa de ropajes de colores luminosos, suaves y de cuerpos blancos brillantes que formaba un remolino de risas
y palabras alegres. La amplia puerta grande se abrió hasta una sala proporcionalmente grande, adornada de marrón. El techo estaba en sombra y las ventanas, en parte decoradas con vidrio de colores y en parte sin decorar, dejaban entrar una luz templada. El suelo era de grandes bloques de un metal blanco muy duro. No eran placas ni losas, sino bloques, y estaba tan desgastado, me imagino que por las idas y venidas de generaciones pasadas, que los tramos más transitados estaban muy hundidos. En la sala había atravesadas innumerables mesas de losas de piedra pulida que se alzaban unos 30 centímetros del suelo, y sobre ella montones de frutas. Reconocí unas frutas que parecían frambuesas y naranjas hipertrofiadas, pero casi todas me resultaban extrañas. Entre las mesas había repartidos gran cantidad de cojines. Sobre ellos se sentaron los que me habían traído, indicándome que hiciera lo mismo. Con una ausencia significativa de miramientos, comenzaron a comerse la fruta con las manos, arrojando pieles y rabillos y demás en las aberturas redondas de los laterales de las mesas. No me resistí a seguir su ejemplo, pues tenía hambre y sed, mientras inspeccioné la sala a mi antojo. Y puede que lo que más me sorprendiera fuera su aspecto ruinoso. Las vidrieras de colores en las que solo se veía un dibujo geométrico estaban rotas por muchos sitios, y las cortinas que colgaban por el extremo inferior estaban cubiertas de polvo. Me llamaron la atención unas grietas en la esquina de la mesa de mármol que tenía al lado. No obstante, en general me resultaba un lugar extremadamente suntuoso y pintoresco. Debía de haber un centenar de personas comiendo en el salón, y la mayoría de ellas sentadas tan cerca de mí como pedían. Me observaban con interés, con sus ojitos brillando por encima de la fruta que se estaban comiendo. Todos iban vestidos con el mismo material sedoso, suave pero resistente. La fruta, por cierto, era su único alimento. Estas personas del futuro remoto eran vegetarianos estrictos, y mientras estuve con ellos, pese a algunos antojos carnales, también tuve que hacerme frugívoro. De hecho, luego descubrí que los caballos, el ganado, las ovejas, los perros, todos se habían extinguido como el ictosuario. La fruta, en cambio, estaba deliciosa. Una fruta en particular, cuya temporada duró todo el tiempo que permanecí allí, una cosa harinosa que iba en una cáscara de 3 caras. Estaba especialmente rica y la convertí en mi alimento básico. Al principio, todos aquellos frutos extraños me sorprendieron, y también las extrañas flores que vi, pero más tarde empecé a percatarme de su importancia. Sea como sea, les estoy contando la cena de frutas en un futuro ahora muy distante. En cuanto sacié un poco mi apetito, decidí intentar aprender el habla de los nuevos hombres que me acompañaban. Estaba claro que eso era lo que debía hacer a continuación. Las frutas parecían adecuadas para empezar, y cogiendo una de ellas, empecé a emitir una serie de ruidos y gestos interrogatorios. Tuve dificultades considerables para transmitirles lo que quería decir. Al principio, mis esfuerzos provocaron miradas de sorpresa o risas inextinguibles, hasta que una criaturita rubia pareció captar mi propósito y repitió un nombre. Tuvieron que palotear
y explicarse largo y tendido el asunto los unos a los otros, y mis primeros intentos de imitar los ruiditos exquisitos de su idioma causaron enorme regocijo. No obstante, me sentía como un maestro entre niños, e insistí hasta que logré dominar una veintena de sustantivos. Luego me puse con los pronombres demostrativos e incluso con el verbo comer, pero iba lento, y aquella gente tan pequeña enseguida se cansaba y quería escapar de mis interrogatorios. Así que decidí, más bien porque se hacía necesario, dejarles que impartieran sus lecciones en pequeñas dosis, cuando estuvieran dispuestos a hacerlo. No tardé mucho en averiguar que serían dosis muy breves, pues nunca he conocido a personas más indolentes y que se cansaran con más facilidad. Algo extraño que no tardé en descubrir de mis pequeños anfitriones fue su falta de interés. Se me acercaban gritando, sorprendidos, como niños, pero igual que los niños, no tardaban en dejar de examinarme y de alejarse en busca de otro juguete. Cuando la cena y mis primeros intentos de conversación concluyeron, reparé por primera vez en que casi todos los que me hubieran rodeado al comienzo se habían marchado. Resulta extraño también lo rápido que empecé a desdeñar a aquellas personitas. Atravesé el portal hacia el mundo soleado en cuanto hube satisfecho el hambre. No dejaba de encontrarme con más hombres del futuro que, tras sonreírme y gesticular amistosamente, volvían a dejarme a mi suerte. La tranquilidad del anochecer se apoderó del mundo cuando salí del gran salón y la escena quedó iluminada por la luz cálida del sol de poniente. Al principio las cosas resultaron muy confusas. Todo era tan distinto del mundo que conocía, incluso las flores. El gran edificio del que había salido estaba situado en la falda del amplio valle del río, pero el Támesis se había desviado más de 1 kilómetro de su ubicación actual. Decidí subir hasta lo alto de una montaña que debía de estar a unos 2,5 kilómetros, desde la cual podría contemplar una vista más amplia del año 802.701 después de Cristo, porque esa, debía explicar, era la fecha que registraban los pequeños indicadores de mi máquina. Mientras avanzaba, estaba atento a cualquier impresión que pudiera ayudarme a explicar el esplendor ruinoso en que hallaba aquel mundo, porque ruinoso lo estaba. Subiendo un poco la colina, por ejemplo, había una pila grande de granito ligado con masas de aluminio, un laberinto enorme de paredes escarpadas y montones desmoronados, entre los cuales se aglomeraban plantas muy hermosas en forma de pagoda, ortigas probablemente, pero teñidas de un marrón increíble en las hojas y que no pinchaban. Eran los restos abandonados de una estructura enorme, construida para fines que no logré determinar. Fue ahí donde estaba destinado a vivir, en fecha posterior, una experiencia muy extraña, el primer indicio de un descubrimiento aún más extraño, pero de eso hablaré cuando corresponda. Desde una terraza en la que descansé durante un rato, miré a mi alrededor cuando se me ocurrió una idea repentina. Me percaté de que no se veían casas pequeñas. Al parecer, la casa solitaria y puede que incluso la casa general ya no existía. Repartidos entre la vegetación, había edificios placiegos, pero la casa y la casita
que constituyen rasgos tan característicos de nuestro paisaje inglés habían desaparecido. Comunismo, me dije. Otro pensamiento me asaltó inmediatamente. Miré la media docena de figuritas que me seguían y entonces me di cuenta de que todos llevaban el mismo tipo de ropa, de que todos tenían el mismo rostro lampiño y presentaban la misma redondez afeminada en las extremidades. Tal vez resulte extraño que no me hubiera dado cuenta antes, pero todo era tan raro. Ahora lo veía con claridad. Estas personas del futuro eran todas similares en cuanto a su vestimenta y en cuanto a las diferencias de textura y comportamiento que ahora sirven para distinguir los sexos. Y los niños no me parecían sino miniaturas de sus padres. Entonces pensé que los niños de esa época eran extremadamente precoces, al menos físicamente, y más adelante hallé confirmaciones abundantes de mi opinión. Al ver el desahogo y la seguridad con que vivían estas gentes, sentí que esta estrecha semejanza entre los sexos era, a fin de cuentas, lo que cabría esperar, porque la fuerza del hombre y la suavidad de la mujer, la institución de la familia y la distinción de ocupaciones no son más que necesidades militantes propias de una época basada en la fuerza física. Cuando la población está equilibrada, la fertilidad abundante deviene un mal más que un bien para el Estado, donde la violencia es inusual y los descendientes están seguros, es menos indispensable. De hecho, no lo es en absoluto. Tener una familia eficiente y la especialización de los sexos en referencia a las necesidades de los hijos desaparece. Los comienzos de todo esto los estamos viendo en nuestros propios tiempos y en esta época futura se había completado. Esto, debo recordarles, fue lo que especulé en aquel momento. Más tarde llegaría a entender lo mucho que se alejaba esa idea de la realidad. Mientras cavilaba todas estas cosas, me llamó la atención una estructura bonita y pequeña, una especie de pozo bajo una cúpula. Pensé por un instante en lo extraño que era que aún existían los pozos y retomé el hilo de mis especulaciones. No había edificios grandes hacia lo alto de la montaña y como mi aguante al caminar parecía resultar milagroso, en ese momento me dejaron solo por primera vez, imbuido de una extraña sensación de libertad y aventura. Continué hasta la cima. Ahí hallé un asiento de un metal amarillo que no reconocí, corroído en algunas partes con una especie de óxido rosa y medio sepultado entre un musgo blando, con brazos tallados y limados en forma de cabezas de grifos. Me senté en él y contemplé la amplia vista de nuestro viejo mundo bajo la puesta de sol de aquel largo día. Era la vista más dulce y hermosa que he visto nunca. El sol ya se había hundido en el horizonte y el oeste
era de un dorado intenso, tintado con franjas horizontales de púrpura y carmesí. Por debajo quedaba el valle del Támesis, por donde discurría el río como una tira de acero bruñido. Ya he mencionado los grandes palacios repartidos entre la vegetación multicolor, algunos en ruinas y otros aún ocupados. De vez en cuando se alzaba una figura blanca o plateada en el jardín abandonado de la tierra. Aquí y allá surgía la abrupta línea vertical de una cúpula o un obelisco. No había setos ni indicios del derecho de la propiedad, ni campos de cultivo. La tierra entera se había convertido en un jardín. Mientras observaba todo esto, empecé a interpretar las cosas que había visto, y la interpretación que cobró forma aquella noche consistía en algo así. Más adelante descubrí que solo había entendido media verdad, o que solo logré entrever una faceta de la verdad. Me pareció que me había encontrado con una humanidad en decadencia. La puesta de sol rojiza me hizo pensar en el crepúsculo de la humanidad. Por primera vez empecé a percatarme de una consecuencia extraña del esfuerzo social que realizamos. Pensándolo bien, dicha consecuencia es también bastante lógica. La fuerza resulta de la necesidad, la seguridad potencia la debilidad, el esfuerzo por mejorar las condiciones de vida, el auténtico esfuerzo civilizador que hace que la vida sea cada vez más segura, había ido en aumento constante hasta alcanzar un punto álgido. La humanidad unida había conseguido un triunfo tras otro sobre la naturaleza. Cosas que ahora son meros sueños se habían convertido en proyectos deliberadamente emprendidos y ejecutados por el hombre, y el resultado de ello era lo que yo había visto. A fin de cuentas, los servicios sanitarios y la agricultura de hoy en día siguen en una fase rudimentaria. La ciencia de nuestra época apenas ha abordado el campo de las enfermedades humanas, pero aún así expande sus operaciones de manera constante y continua. La agricultura y la horticultura destruyen alguna que otra mala hierba y cultiva puede que una veintena de plantas sanas, pero dejan que la mayoría de ellas compita como pueda por el equilibrio. Mejoramos gradualmente nuestras plantas y animales favoritos, que son pocos, mediante la cría y el cultivo selectivo. Ahora un melocotón nuevo y mejorado. Ahora una uva sin pepitas. Ahora una flor más fragante y grande. Ahora una raza más conveniente de ganado. Los mejoramos gradualmente porque nuestros ideales son vagos y vacilantes y nuestro conocimiento limitado, porque la naturaleza a su vez también es tímida y lenta en nuestras torpes manos. Algún día todo esto estará mejor organizado y continuará mejorando. Ese es el rumbo de la corriente, a pesar de los remolinos. El mundo entero será inteligente, educado y cooperativo. Las cosas se moverán cada vez más rápido para subyugar a la naturaleza y al final reajustaremos de manera sabia y cuidadosa el equilibrio de la vida animal y vegetal para adaptarlo a nuestras necesidades humanas. Este ajuste, digo, debía de haberse realizado y se había hecho bien, se había hecho para siempre en el periodo de tiempo al que mi máquina había saltado. No había mosquitos en el aire, en la tierra
no prosperaba la maleza ni los hongos. Por todas partes había fruta y aromáticas y encantadoras flores, y las mariposas brillantes volaban de un lado a otro. Se había alcanzado el ideal de la medicina preventiva. Las enfermedades se habían erradicado. Durante mi estancia no detecté ninguna evidencia de que hubiera enfermedades contagiosas, y más adelante tengo que relatarles que incluso los procesos de putrefacción y descomposición se habían visto profundamente afectados por estos cambios. También se habían logrado triunfos sociales. Veía al género humano alojado en lugares espléndidos, vestido maravillosamente, y aún no los había visto entregados a esfuerzo alguno. No había señales de lucha, ni economía, ni social. Las tiendas, los anuncios, el tráfico, todo aquel comercio que domina nuestro mundo había desaparecido. Era natural que aquella noche dorada me imaginara un paraíso social. Me pareció que había hecho frente al problema del crecimiento de la población, y la población había dejado de aumentar. No obstante, este cambio en las condiciones de vida comportó algunas adaptaciones inevitables al cambio, cual, a no ser que la ciencia biológica sea un cúmulo de errores, es el fundamento de la inteligencia y el vigor humanos, la penuria y la libertad, condiciones bajo las cuales los que son activos, fuertes y sutiles sobreviven y los débiles se hunden, condiciones que hacen resaltar la alianza leal entre hombres capaces, basada en la contención, la paciencia y la decisión, y la institución de la familia, y las emociones que surgen en ella, los celos feroces, la ternura por los hijos, la abnegación parental, todas hallan su justificación y apoyo en los peligros inminentes que puedan sufrir los hijos. Ahora, ¿cuáles son esos peligros inminentes? Está surgiendo un sentimiento que crecerá contra los celos conyugales, contra la maternidad feroz, contra la pasión de toda clase. Ahora, son cosas innecesarias, cosas que nos incomodan, vestigios salvajes, discordias en un mundo agradable y refinado. Pensé en la ligereza física de aquella gente y en su falta de inteligencia, y en aquellas ruinas grandes y abundantes, lo cual reforzó mi idea de la conquista perfecta de la naturaleza, porque tras la batalla viene la calma. La humanidad había sido fuerte, enérgica e inteligente, y había dedicado toda su vitalidad abundante a alterar las condiciones en que vivía, y ahora se producía la reacción a esas condiciones alteradas. Bajo las nuevas condiciones de confort y seguridad perfectos, esa energía nerviosa que en nosotros es fuerza se convertiría en debilidad. Ya en nuestra época, ciertas tendencias y deseos antes necesarios para sobrevivir suponen una fuente constante de fracaso. El coraje físico y el amor por la batalla, por ejemplo, no ayudan mucho al hombre civilizado. Puede que incluso sea obstáculo para él. Y en un estado de equilibrio y seguridad físicos, el poder, tanto intelectual como físico, estaría fuera de lugar. Me pareció que durante muchos años no se había presentado el peligro de la guerra o la violencia, ni el de las bestias salvajes, ni el de las enfermedades que consumen al hombre y exigen una acusación fuerte, ni la necesidad de trabajar duro. Para una vida semejante, lo que deberíamos llamar débiles están también provistos como los fuertes, y ya no son débiles. En realidad,
están mejor provistos, porque los fuertes se inquietarían al no poder dar salida a su energía. Sin duda, la belleza exquisita de los edificios que veía era el fruto de los últimos brotes de una energía que había dejado de tener sentido en el género humano. Eran edificios surgidos antes de que el hombre se acomodara en perfecta armonía con las condiciones en las que vivía. Era el colofón al triunfo que dio comienzo a la gran paz final. Este ha sido siempre el destino reservado a la energía almacenada. Se entrega al arte y el erotismo, y luego viene la languidez y la decadencia. Incluso el ímpetu artístico acabaría marchitándose. Casi ya se había marchitado en esa época. Adornarse con flores, bailar, cantar a la luz del sol, eso era lo que quedaba del espíritu artístico, y nada más. Incluso aquello acabaría desvaneciéndose en la inactividad satisfecha. Nos mantenemos motivados por el yugo, el dolor y la necesidad, y me parece que aquí por fin se había roto ese odiado yugo. Mientras permanecía en la oscuridad creciente, pensaba que con aquella explicación simple había logrado entender el problema del mundo. Había descifrado el secreto de aquella gente tan encantadora. Es posible que los mecanismos que habían diseñado para controlar el aumento de la población hubiera funcionado demasiado bien y que el número de ciudadanos, en vez de mantenerse estable, hubiese disminuido. Eso justificaría las ruinas abandonadas. Mi explicación era muy sencilla y bastante verosímil, como la mayoría de las teorías equivocadas. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.